quiero hablarles acerca de ser como Jesús. Y creo que esta enseñanza me va a tomar por lo menos 2 o 3 semanas. Así que vamos a ver este día la primera parte de esta enseñanza que le he puesto por título Ser como el Señor Jesús. Ser como Jesús. Y en esta primera parte, un momento más, se van a dar cuenta de qué vamos a hablar. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 3. En Filipenses capítulo 3, versículo 7, el apóstol Pablo dice así: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Versículo 12: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo la tenía bien clara. Tenía su objetivo bien claro, sabía hacia dónde corría, sabía hacia dónde apuntaba, y etc. Y el objetivo del apóstol Pablo era llegar a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y para llegar a la meta, él tenía que ser como Jesús. En una ocasión le dijo a uno de sus receptores, les dijo: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Y es que el objetivo de la vida de Pablo era imitar a Cristo Jesús, ser igual a Cristo Jesús. Jesús era su modelo, era su meta. Jesús era la meta del apóstol Pablo, era su objetivo. Imagínense ustedes que van a comprarse un boleto de avión. Te vas a una agencia de viajes y te atiende una señorita y le dice: señorita, quiero un boleto de avión. Y la señorita te dice: muy bien, ¿a dónde va? Y tú le dices: no sé, a donde sea. ¿Cómo cree que ella va a tomar estas palabras? ¿Como burla? ¿O este está loco? ¿Qué le pasa? ¿Cómo que a donde sea? No, tú tienes que saber a dónde vas. Tienes que tener un objetivo, tienes que tener un destino. Así pasa lo mismo en la vida con muchos cristianos que no saben a dónde van. No saben cuál es su meta, no saben cuál es su objetivo. Y en esta mañana quiero dejar sentado muy claramente que el objetivo de todo creyente es ser igual a Jesús. Esa es nuestra meta. Hacia ahí apuntamos, hacia ahí vamos. Cada vez que nos levantamos en la mañana, cada vez que abrimos nuestros ojos, tenemos que recordar que nuestra meta es llegar a ser igual a Jesús. La meta del creyente es llegar a ser igual que Jesús. Vamos a ver algunos versículos. En el Evangelio según Juan, el capítulo 13, el versículo 15, dice así el Señor Jesús: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahora, ¿bajo qué contexto el Señor Jesús está diciendo estas palabras? ¿Qué estaba pasando? Él les estaba lavando sus pies, ¿verdad? Él estaba en un acto de humildad, siendo Él el maestro, siendo Él el ejemplo, el ayo, siendo Él Dios. Dice que se humilló, se puso una toalla, se inclinó y comenzó a lavar los pies a sus discípulos. Y él dice en el versículo 15: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Enseñándonos de esta manera que nosotros también tenemos que lavarle los pies a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. No solamente literalmente, sino también, y con mucha mayor razón,
desde el punto de vista metafórico, es decir, servir a nuestros hermanos, ser humildes con ellos. ¿Y cómo es que yo soy humilde con mis hermanos y con mi prójimo? Porque Jesús lo fue. Si Jesús no hubiese sido humilde, yo no tendría de quién aprender, pero Él me enseñó. Él me dio esta lección magistral de ser humilde y servir a mis hermanos, a mi prójimo. Así como Él es, así somos nosotros en este mundo, y a Él tenemos que imitar, y Él tiene que ser nuestra meta. Para terminar esta introducción, vamos a Romanos capítulo 8, por favor. Romanos 8, 28. Dice el apóstol Pablo así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que Dios nos conoció a nosotros desde antes. Ahora no vamos a entrar en estos detalles teológicos de cuándo fue que empezó nuestro espíritu. Si empezó, les planteo la pregunta para que ustedes la mastiquen y la mediten en su casa. Nuestro espíritu empezó el día en que nacimos del vientre de nuestra madre. Nuestro espíritu empezó a existir el día que nuestros padres tuvieron una cópula y entonces empezamos a existir. ¿O empezó desde mucho antes? Desde antes de la fundación del mundo. Son tres opciones. De repente pueden haber 4 o 5 más. Mastiquen en su casa y pregúntense ustedes mismos: ¿cuándo es que nuestro espíritu fue creado? Porque nosotros somos espíritus creados, mientras que Dios es un espíritu creador. Él es increado, nosotros somos creados. Nosotros no somos creadores. Podemos ser creativos, pero no creadores. Las palabras que decimos no tienen ningún efecto sobre la realidad. Es decir, por más que yo digo, celular, conviértete en manzana, esto no va a suceder, porque mi palabra no tiene poder creativo. Mientras que la palabra de Dios sí tiene poder creativo. Las cosas que Él dice son. Es más, Él llama las cosas que no son como si fuesen para que sean. Pero ese poder solo lo tiene Dios. No lo tienes ni tú ni yo. Pero la pregunta era: ¿en qué momento empezó a existir nuestro espíritu? ¿En qué momento fue creado? ¿En el momento del nacimiento? ¿En el momento de la concepción? ¿O antes de la creación del mundo? Lo dejo ahí. Porque si nos metemos ahí, nos vamos a llevar muchísimo tiempo. ¿Y por qué le pregunto esto? Porque el 8:29 dice: a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, ¿cómo? Conforme a la imagen de su Hijo. Y aquí está la clave. Ahí está. Bueno, aquí está la clave de lo que estamos hablando. Que fuimos creados para llegar a ser como su Hijo. Esa es la meta. Y otra pregunta sería: entonces, ¿por qué no nos creó como su Hijo directamente? Pues, ¿por qué tenemos que pasar por todo este valle de lágrimas que dura hasta 100 años? Le doy algunos. Bueno, eso le preguntaremos cuando estemos cara a cara. Padre, ¿por qué no me hiciste de frente como Jesús? Y ya Él nos dará una cátedra, nos enseñará por qué lo hizo así. Es que sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros, así como sus caminos son más altos que nuestros caminos. Nosotros no podemos ver más allá de lo que ven nuestros ojos en una realidad muy finita. ¿Saben ustedes que los peces, si creyesen en algo, no podrían creer que el mar existe? Ponte a pensar. Tú eres un pez, así como Doris o como Nemo, cualquiera de esos. Eres un pececito que vive en el mar. Y de repente viene uno de esos peces grandes, esos que salen a la superficie, no sé cómo se llaman, unos peces voladores, que literalmente vuelan, no saltan, vuelan por encima del mar. Y ese pez, a ti que eres un pececito dorado, chiquitito, bonito, te dice: existe el mar. Y entonces tú le vas a decir: estás loco, ¿cómo va a existir el mar? El mar no existe, el mar es un mito. Y tanto uno como el otro tendría fundamento para decir. El pez volador tiene fundamento para decir que existe el mar, porque él al salir de lo ve con sus ojos. Mientras que el otro no puede salir del mar y no cree que exista, porque es su medio ambiente, es su hábitat, está rodeado totalmente de él. No lo puede ver porque está en él. Así
Así también nosotros no podemos ver el marque en el cual estamos nosotros, porque vemos solamente lo que está al frente de nuestros ojos, no vemos más allá, pero Dios sí lo ve, porque Dios lo ve desde arriba. Dios ve todo el rompecabezas armado, como veíamos en la casa de Dorita la semana antepasada, si mal no recuerdo. Si tú te encuentras una pieza de rompecabezas así chiquitita, un rompecabezas de 1000 piezas, digamos, ¿podrías saber de qué se trata el rompecabezas? De ninguna manera, porque lo ves, a ver que esto parece un ojo, pero a la vez es una piedra, no sé qué cosa es. Pero si esa pieza la encajas juntamente con todas las demás, entonces sabrás de qué se trata. Así también es el ser humano, tiene una visión muy corta de su entorno, no tiene la visión completa, por eso es que no entendemos por qué tenemos que pasar por todo lo que pasamos, pero lo creemos y lo aceptamos porque la Biblia lo dice así, la palabra de Dios lo dice así, que hemos sido escogidos en Él desde antes para ser como su Hijo Jesús. Esa es la meta, es el objetivo, ser como Él. ¿Y cómo podré ser como Él si no le conozco? Para poder ser como alguien, primero hay que conocerle. Por eso también dice en otro de sus textos el apóstol, a fin de conocerle. Conocer a Jesús me inspira a ser como Él. Y de eso estamos hablando en esta mañana, de ser como Jesús. Así que vamos a ver en esta mañana la primera parte de esta enseñanza, ser como Jesús. En primer lugar, hablar como Jesús. Quiero enseñarles acerca de hablar como Jesús hablaba. ¿Y cómo es que hablaba Jesús? Pues yo veo en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que el Señor Jesús por lo general siempre le hablaba a las multitudes, a la gente que se reunía a su alrededor. Él alzaba su voz, se subía a un barquito o se subía a una roca o simplemente estaba parado en una casa y la gente procuraba oírlo. Procuraba escuchar la sabiduría que salía de sus labios. De eso no tenemos ningún problema. Pero en otras ocasiones no le hablaba a las multitudes, sino que le hablaba a personas. Es decir, personalmente, él a otra persona. Y quiero preguntarles a ustedes, díganme algún ejemplo en el cual ustedes recuerden que el Señor Jesús le habló a una persona. Cualquiera. A Zaqueo. Muy bien, a Zaqueo lo encontramos en Lucas capítulo 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Imagínense por favor la escena, ¿ya? Jesús está pasando por la ciudad. Versículo 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Versículo 4. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba del árbol, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Cuántos hijos de Abraham hay en esta mañana? ¿Seguros? ¿Seguros? Todos somos hijos de Abraham por la fe. Y ojo que Abraham no era judío, Abraham era gentil. ¿Qué significa la palabra gentil? No judío. Bueno, pero ¿qué significa? De gentil, no. De gentil viene la palabra gentilicio. ¿Y qué significa gentilicio? Es como se le llama a una persona que vive en cierto lugar. Por ejemplo, el gentilicio de Lima es limeño. El gentilicio de Tarma, ¿ya? Tarmeño. El gentilicio de China, chino. El gentilicio de Italia, italiano. El gentilicio de Tarapoto, Tarado. no es tarado. Tarapotense, tarapotiño, puede ser, ¿no? ¿Qué sé yo? Otro más difícil que se les ocurra. De acuerdo
El de Oxapampa. Oxapampino. ¿Y el de Puerto Maldonado? No creo. ¿Cómo será? Están mal donados los de ese pueblo. Bueno, entonces eso significa gentilicio. Entonces, ¿cuál es el gentilicio del planeta Tierra? Terrestre, terráqueo, humano, todos son válidos. Terruco no. Todos, a excepción de terruco, todos los demás son válidos. Pero les digo, el más exacto de todos, el habitante o el gentilicio de la tierra es gentil. Porque de ahí viene gentilicio. ¿Ok? Pero dentro del gentilicio, dentro de los gentiles, hay un pueblo, que es el pueblo de Dios, que se diferencia de todos los demás gentiles. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios era Israel. Así que habían dos tipos de personas: los israelitas y los gentiles. Cuando Cristo muere en la cruz y derrama su sangre, y el velo del templo se parte de arriba abajo por la mitad, se acaba la separación que había entre Israel y los gentiles, y empieza un nuevo pueblo, que es el mismo pueblo de Israel. Es el mismo pueblo, pero con un nuevo pacto, mucho mejor, mucho más perfecto y exacto, y continúa el pueblo de Dios. Ahora nosotros ya no somos gentiles, sino que ahora nosotros somos el pueblo de Dios. También podemos llamarnos Israel, porque solo Israel puede ser salvo. Así que para ser salvo necesito a Jesús. Y los judíos étnicos también necesitan de Jesús. Nadie puede ser salvo sin Jesús. En el antiguo pacto, el judío veía a Jesús por la fe. Entonces era salvado porque veía a Cristo por la fe. Pero ahora ya no se le ve así, sino que tienes que verlo literalmente. Para ser pueblo de Dios, tienes que recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Mientras no lo aceptes, mientras lo rechaces, no eres pueblo de Dios. Y esto es lo que mucha gente no entiende. Y piensan que Israel étnico sigue siendo el pueblo de Dios y que la iglesia es una cosa totalmente diferente. Es decir, que Dios tiene dos novias: la novia del antiguo y la novia del nuevo. Y no es así. Dios siempre tuvo, tiene y siempre tendrá una sola novia, que es su pueblo, que es su pueblo. Así que Abraham no era judío, ni era israelita, sino que era gentil. Y todos los que somos de la fe de Abraham, somos hijos de Abraham. ¿Sí se entiende? Por eso les pregunté, ¿cuántos hijos de Abraham hay esta mañana? Y ustedes dijeron, amén, claro que sí, somos hijos de Abraham por la fe. Versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos estaban perdidos? Amén. Y ahora, ¿cuántos han sido salvados? Amén. Eso es el Evangelio. Que yo estaba perdido, pero que ahora me ha salvado. Me ha salvado por la sangre de Jesús, y esa sangre me acerca al trono de la gracia, al Padre de la gloria. Pero la pregunta es, ¿qué le habló Jesús a Zaqueo? ¿Cuáles fueron las palabras exactas que Jesús le dijo, que el Señor Jesús le dijo a Zaqueo? ¿Quién lo ve? ¿En qué versículo está? El 5. Muy bien. ¿Qué le dijo el Señor? Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Les voy a decir qué fue lo que Jesús no le dijo a Zaqueo. ¿Qué cosa no le dijo? El Señor Jesús no le dijo, disculpe, Señor, usted, el que está en el árbol, disculpe, ¿no? Con toda confianza, con todo respeto, no quiero ofenderlo, ¿no? ¿Podría ser posible de que hoy día mis discípulos y yo cenemos en su casa? No sé, no se vaya usted a molestar o incomodar. ¿Así le dijo? No, de frente le dijo, Zaqueo, desciende, hoy como en tu casa. Así hablaba Jesús. Y lo que estamos aprendiendo es que nosotros tenemos que hablar como Él. ¿Qué quiero decir con esto? Que debo ir por la calle, encontrarme con alguien y decirle, hoy almuerzo en tu casa. Bueno, quizás sí. Quizás sí. A ver qué te responde.
Pero no tanto funciona así en nuestra sociedad. Vamos, hermana, por favor, vamos, con toda confianza. A lo que voy es que Jesús ve a un hombre y le habla. Va sin rodeos y le dice las cosas en su cara. Ahora, alguien podrá decir, bueno, es que él era Jesús, pues él era Dios, él tiene la autoridad y todas las cosas. ¿Y quién eres tú? ¿Acaso no eres tú Jesús también? La Biblia dice que tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Es decir, que nosotros somos Cristo también. Somos su cuerpo, somos su iglesia, somos su esposa. Bueno, su esposa que se casará algún día. Metafóricamente hablando, un asunto del cual no entendemos mucho, pero habrá una unión de nosotros, iglesia, con Él algún día en la boda del Cordero. Otro ejemplo de una persona con la cual el Señor Jesús se ha hablado directamente. ¿Alguien me diga, por favor? Cualquiera. La mujer samaritana. Después vamos con eso. A la mujer samaritana la encontramos en Juan capítulo 4, versículo 5 en adelante. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Versículo 17. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Versículo 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Esta conversación es extraordinaria. En una breve conversación, el Señor Jesús le da unas lecciones teológicas a esta mujer alucinantes. Por lo general, el Señor Jesús hablaba de una manera que no muchos le entendían, pero esta mujer le dijo directamente, yo soy el Mesías, el que habla contigo. Y la que ustedes conocen la historia, la mujer se fue corriendo después a avisar a todo su pueblo, vengan a ver a un hombre que me ha dicho toda mi vida, ¿no será este el Mesías? Sí, este es el Mesías. A lo que voy. Jesús está cansado, imagínense la imagen. Jesús está cansado, se sienta en un lugar y se acerca a una mujer. Y lo primero que el Señor Jesús le dice a esta mujer es, dame de beber, creo, ¿no? Sí. Versículo 7. Jesús le dijo, dame de beber. Y con esa apertura le da una lección teológica alucinante a la mujer. Voy a decirles lo que no pasó en esa circunstancia. Voy a imaginar que yo soy el Señor Jesús. Estoy cansado, estoy sediento y llego a un lugar donde veo un pozo, que es el pozo de Jacob.
histórico todavía. Y me siento y digo, caramba, ¿cómo saco agua para beber? Es profundo el pozo. No tengo un cubo. Me muero de sed, ¿qué hago? Y veo que viene una mujer con un cántaro. Y digo, uy, si le hablo, y si piensa que la estoy acosando, como hombre les hablo, ¿no? Que un hombre le hable a una mujer hoy en día, ¿cómo reaccionan ustedes? ¿Y te conozco? ¿Por qué tienes que hablarme tú? ¿De qué me vas a hablar tú? Y las mujeres siempre están como a la defensiva, ¿no? Porque o me va a seducir o me va a robar. Pero nada bueno va a venir de esto. Entonces, ¿qué hago? Estoy con sed, no tengo un cubo, vino una mujer que tiene un cubo y le digo, bueno, pues, señorita, disculpe, ¿no? Con todo respeto, no se vaya usted a imaginar que quiero algo malo con usted, simplemente tengo sed, nada más. ¿Usted cree que el agua que va a sacar, un poquito me podría invitar, por favor? Sin ánimo de ofender, claro, ¿no? Sin ánimo de hostigarla tampoco, si se puede, ¿no? Eso pasó. Eso no pasó. Jesús se sentó y le dijo, dame de beber. No son palabras mágicas. Simplemente se lo dijo. Y eso fue lo que dio pie a que él le diga toda una enseñanza de parte de Dios. Como él es Dios, él lo sabe todo, él sabía la situación marital de ella y pudo declararle las cosas, y de ahí Samaria conoció el Evangelio por palabra de esta mujer. ¿Se está entendiendo más o menos por dónde va la cosa? Díganme ustedes otro ejemplo de una persona con la cual el Señor Jesús haya hablado directamente. La mujer que tocó su manto está en Mateo capítulo 9. Antes de leer el versículo en mención, vamos a recordar la escena. Jesús está caminando, como siempre, por los pueblos. Vamos a leerlo. Y mientras él, versículo 18, mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal, sí, y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y ahí viene la siguiente historia. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, y aquí está lo que le dijo directamente, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Voy a decirles lo que no pasó. Lo que no pasó es que la mujer toca el borde del manto de Jesús con mucha fe y fue sanada, porque virtud salió de él. Y lo que no pasó es que el Señor le dice, disculpa, ¿por qué me tocas? ¿Quién eres tú para tocarme? No pasó eso, sino que le dijo, ¿qué le dijo? Tu fe te ha salvado. ¿Qué más? Primero, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Es nomás, ¿no? Y la mujer fue salva o sanada desde aquella hora. ¿Cómo hacía Jesús? Se volteaba con alguien y le decía una palabra. No se callaba, no se quedaba callado. No decía, pero pues algún día vendrá un evangelista y le hablará de mí. Él no decía, bueno, voy a orar al Padre para que el Padre tenga misericordia de esta persona y esta persona algún día conozca el Evangelio de Jesucristo, y sea salvado. No decía eso. Se volteaba, miraba a la persona a los ojos y le decía una palabra directamente. Otro ejemplo de alguien con quien Jesús haya hablado personalmente. Felipe y Natanael, dos de sus apóstoles. Bueno, a todos los apóstoles los llamó personalmente. Pero vamos a ver a Felipe y Natanael en Juan capítulo 1. Juan 1:43 dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret.
Versículo 46. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ahora, yo veo aquí algo un poco raro. Veo que Natanael reconoce que Jesús es el Hijo de Dios simplemente porque le dijo: te vi. Pero cualquiera podía haberlo visto. Y Jesús dice: yo te vi. Y digo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces, él al verse confrontado también dijo: este tiene que ser algo importante. Y en ese momento el Espíritu Santo le revela a Natanael, porque no hay otra forma, le revela a Natanael que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías de Israel. ¿Qué está pasando entre Jesús y Natanael? Jesús lo mira y le da una palabra. ¿Qué es lo que no pasó? Lo que no pasó sería que Felipe le dice a su hermano Natanael: hemos encontrado al Mesías. Y Natanael dice: sí, a ver, vamos a ver. Y se acerca donde Jesús y Jesús le dice: ¿cómo está, Señor? Mucho gusto. ¿Cuál es su nombre, por favor? Mi nombre es Natanael, Señor. Ya, Natanael. Mira, te voy a plantear las cosas así, ¿no? Yo necesito 12 hombres que me sigan. Y esos 12 hombres van a ser enviados luego. No sé si tú estarías disponible, ¿no? De repente, no sé si tu trabajo te dé permiso, o tengas que firmar un acta o diciendo que te vas a ausentar por un tiempo, o no sé si tengas familia, o no sé si tengas un partido de fútbol que jugar, quizás, ¿no? Pero si tuvieses un tiempito aparte, no sé, me gustaría saber si podrías ser mi discípulo. ¿Tú crees, Natanael? Disculpa, no quiero ofender, ¿no? ¿Ve por dónde voy, no? Eso no pasó. Lo que pasó es que le dijo: he aquí un verdadero israelita, sígueme. Otro ejemplo más, por si no queda claro. La mujer encorvada. La mujer encorvada la encontramos en Lucas capítulo 13. En Lucas capítulo 13, versículo 10 dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Voy a decirles lo que no pasó. Lo que no pasó es que el Señor vio a una mujer que estaba encorvada y que no podía enderezarse, y le dijo: disculpe, hermana, ¿cree usted que puedo orar por usted para que Dios la sane? Sí, Señor, puede usted orar por mí, Señor Jesús. Y poniendo Jesús las manos sobre ella, dijo: Padre, en mi nombre te pido que la sanes y que sea restituida y que se levante. Amén. Eso no pasó. Lo que pasó fue que él la miró a los ojos y le dijo: mujer. La llamó primero y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. A lo que voy es que el Señor, donde quiera que iba, se volteaba con la persona que sea, la miraba a los ojos y le decía una palabra. Eso es exactamente lo que tú y yo tenemos que hacer. Exactamente. El Señor Jesús era sabio cuando hablaba. Era tan sabio que muchas veces sanaba a personas. Por ejemplo, a un ciego de nacimiento le devolvió la vista, a un leproso lo limpió, a una niña muerta la resucitó, e hizo tantos milagros que el apóstol Juan dijo: el Señor Jesús hizo tantas cosas que si se escribiesen todas las cosas que él hizo, no cabrían en el mundo todos los libros para expresar las cosas que él hizo, utilizando una hipérbole, por supuesto, ¿no? Él hizo muchos milagros, y a las personas a las cuales en ellos operaba milagros, por lo general le decía: el Señor te ha sanado, pero no se lo digas a nadie. ¿Han leído eso? No le digas a nadie lo que Dios ha hecho contigo. ¿Y qué pasaba?
Exactamente. No solamente no callaban, sino que eso, igual que Melcochita, no vayan, para que vayan. Yo veo eso. Quizás esté equivocado, con toda humildad lo digo, pero creo que el Señor Jesús a propósito decía, no lo digas, para que lo digan. Entonces, el Evangelio era proclamado, porque ¿qué cosa es el Evangelio? Parte del Evangelio es que las personas reciban sanidad también. Vean la luz, vean al Mesías, vean a Cristo Jesús. Entonces, nosotros también tenemos que ser sabios. La sabiduría que Dios te ha dado no es para ser guardada, sino para ser usada. Vas por la calle, ves a alguien y le das una palabra. Pero les digo una confidencia. En estos días estoy andando con el pastor y por lo general lo llevo yo en el auto. Y él se sienta a mi lado y pasa una persona, una luz roja, el carro mío aquí, la otra persona aquí. Él se voltea y le dice: hoy es un gran día para ti. Y yo, ¿ah? Y la persona del otro carro, ¿ah? Nada que ver, esta está la pata este día. No, es un gran día porque tienes que abrir los ojos, pues Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Es un evangelista neto, sin aspaviento y con la voz, el vozarrón que tiene, que hasta miedo de escucharlo, ¿no? Tiene un vozarrón. Y seguimos cantando y vamos cantando, caminando o avanzando en el auto y vamos a un restaurante, porque por lo general los miércoles me invitan a almorzar. Vamos primero a una reunión de pastores, que hay desayuno, porque bueno, para comer, como no tienen idea. Y vamos a almorzar. Y nos sentamos y dice: ¡aleluya! Con su andador. Es más escandaloso que mi papá. El doble. Y se siente y jala la silla. ¡Uy! Hace ¡prá! Con toda su humanidad. Un gigante parece. Le dice a la moza: Dios te bendiga, mijita. El Señor quiere hacer resplandecer su rostro en ti hoy día. ¿Quién hace eso? Seamos sinceros, ¿quién hace eso? No hacemos, ¿no? Y si invitamos al Señor Jesús, si invitamos al pastor, si invitamos al Rey de Reyes, doquiera que él iba, él abría su boca, no se quedaba callado y le decía a la gente lo que estaba pasando en su vida. Ahora, quizás nosotros no tengamos tanta revelación, pues, ni como el pastor, ni como el Señor Jesús, pero podemos abrir nuestra boca. Él dice en su palabra: abre tu boca y yo la llenaré. Ese es el secreto. Esa es la clave, abrir la boca. Tú abres tu boca y el Señor te usa. Ahora, yo también he intentado hacerlo, no, desde antes incluso de conocerlo. Isabel es testigo, por ejemplo, cuando vamos a una peluquería, por ejemplo, cuando nos cortamos el pelo, Marcelo y yo, que nos cortamos seguido, ¿no? Una vez al mes. Las mujeres pasan más tiempo, cada 3 meses, una vez al año, ¿no? Pero los varones nos cortamos pues todos los meses. Entonces vamos a la peluquería y yo entro con ellos y les digo: llegó la alegría a esta tienda y le llegó la bendición. ¿Digo eso o no? Y también a veces llegó la bendición a esta tienda. Y después he conocido, o vuelto a conocer al pastor Mario, porque nosotros éramos amigos hace muchos años. Y después del reencuentro me he dado cuenta que él también hace lo que yo hago, pero elevado a la N potencia, ¿no? Y yo quiero ser así. Yo quiero ser más de lo que era antes. Yo quiero ser como Jesús. Quiero que Él sea mi inspiración. Quiero que Él sea mi meta. Quiero ser como Él. Él es mi Dios. Él es mi ejemplo. Él es mi todo. Ahora, no solamente le hablaba a las personas. El Señor Jesús a veces le hablaba a las circunstancias. Por ejemplo, sí, claro, gracias Isabel, a la tormenta. El Evangelio según Marcos, capítulo 4, versículo 36, dice: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba o se hundía. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece.
y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Ah? Tremendo, ¿no? Ahora, alguien con justa razón podría decir: pues es que era el Señor Jesús, pues, Él es Dios, Él puede hablarle a las olas, al viento, al huaico, a lo que sea, y le va a obedecer. Sí, pero nosotros también podemos hablarle a circunstancias más personales, algún problema. No quiero decir con esto, este año han venido muchos huaicos en el mes de febrero y marzo, y en un video, no sé si ustedes lo vieron, una señora se acercó al huaico. No sé si era cristiana o no, pero lo que sé es que todas las personas que estaban a su alrededor decían: señora, salga de ahí, señora, y decían una mala palabra que no voy a repetir: señora, por favor, señora, no se acerca, señora, salga de ahí. Y de un momento a otro vino el huaico y ¡pum!, se la llevó, murió. Y eso está en video, ¿no lo vieron? Entonces el Señor no te ha mandado a que reprendas al huaico, ni a las lluvias, ni al viento, pero sí puedes hablar de la circunstancia de tu vida. Y puedes decir: en su nombre, en el nombre de Jesús, salgo de esta situación. En el nombre de Jesús, con tu bendición, Padre, me declaro en victoria en ti. Ahora, no cometamos el error de irnos al otro extremo de los que declaran, ¿no? Declaro que las cosas serán así. No, Dios no te ha llamado a declarar nada. Dios te ha llamado a pedirle a Él, a hablarle a tu circunstancia en el nombre de Jesús y pedir que Dios en su misericordia haga las cosas. ¿Sí se entiende, no? Y si no se entiende, se lo vuelvo a decir. Dios no te ha llamado a declarar ni decretar nada. Solo Dios decreta, porque solo el Rey decreta y solo Dios es el Rey. Él no te ha llamado a decretar ni declarar, Él te ha llamado a pedir misericordia. Señor, ten misericordia y haz que esta circunstancia cambie. Otro ejemplo de que el Señor Jesús le habla a las circunstancias es cuando camina al lado de la higuera. ¿No? ¿Se acuerdan de la higuera? Y no tenía fruto y caminaba y le dijo a la higuera, el Señor es el Señor, ¿no? Le dice: nunca jamás salga fruto de ti. Estaba enojado. Y al día siguiente fueron a ver que la higuera estaba seca. Y uno se pregunta: ¿por qué hizo eso? Es que él estaba haciendo un acto profético. La higuera representaba al pueblo de Israel, el pueblo étnico. Y le decía a Israel: nunca jamás salga fruto de ti, por cuanto no supiste quién te visitó. No supiste, no reconociste el día de tu visitación. Eso le dijo a Israel. Ahora, ¿Israel puede ser salvo? Sí, si acepta a Cristo. Así que nosotros también tenemos que orar para que Israel vuelva su corazón a Cristo. Ahora, para terminar, ¿qué hablamos nosotros? ¿Cuál es nuestra palabra al entrar a una tienda? ¿Entramos con la paz de Dios a esa tienda? ¿O entramos y salimos y no pasó nada? Si tú entras a una tienda, a una peluquería, a un restaurante, a un puesto de lo que sea, entras a un lugar y al salir de ese lugar no pasó nada, debes preguntarte: ¿soy como Jesús o no soy como Jesús? Es que tu presencia tiene que marcar la diferencia. Nuestra presencia marca la diferencia en los lugares a los que vamos. Yo quiero que sí. Yo quiero en todo momento y en todo lugar manifestar el olor de su conocimiento. 2 Corintios 2:14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en algunos lugares, en todo lugar, el olor de su conocimiento. Por medio de nosotros, Dios muestra en todo lugar el olor de su conocimiento. Quiere decir que donde tú vas, ahí tiene que estar Jesús. Pero si no abres tu boca, el Señor Jesús no está. Ahora, alguno podrá decir: no, es que a mí, ¿cómo me gusta Dios a mí? No, conmigo no es. ¡Contigo es! Contigo que estás viniendo por primera vez, contigo es. Contigo que tienes poco tiempo de conocer la palabra, contigo es.
contigo que tienes mucho tiempo de conocer la palabra, contigo es, con todos nosotros es. Dios quiere mostrar el olor de su conocimiento. Donde quiera que vamos, tenemos que abrir nuestra boca. Si hemos estado haciendo lo incorrecto, a partir de ahora arrepintámonos y digámosle al Señor: Señor, yo quiero ser como tú. Quiero ser un vaso de tu amor. Quiero que me uses. Dame sabiduría, dame estrategia. Entonces tú vas a un lugar y dices: la paz del Señor está aquí, porque yo soy la paz del Señor. Alguien te va a escuchar y tú le vas a hablar. Siéntate a su lado o párate a su lado, lo que fuera, y háblale. Y dile, sin miedo, no tengas miedo, por favor. Renuncia al miedo en el nombre del Señor. Sin miedo, dile: el Señor Jesús me ha enviado para decirte algo. Así empieza, de frente. El Señor Jesús me ha enviado para decirte algo personalmente a ti. Tú le dices eso a alguien y le vas a causar un shock, una impresión. ¿Qué dijiste? Que el Señor Jesús te ha mandado un mensaje para mí a través de ti. Dímelo, por favor. Y entonces en ese momento tú serás como su boca. Tú serás como su boca. No importa que tengas 2 semanas aquí, hermanita, o un mes, no importa. Tú serás como la boca de Dios si la abres. Entonces le dices un versículo: sí, el Señor me dice que te ama, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ya estás haciendo la boca del Señor Jesús, ya estás haciendo su boca. Yo quiero ser como Jesús, ser como Jesús, en cuanto a su manera de hablar. La próxima semana vamos a hablar de otro aspecto de ser como Jesús.